uno de todos, por ejemplo Benjamín, puede ponerte de pie y dar el día santo que es hoy, decir felicidades para todos. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! Bueno, hoy voy a contar una historia. Esta historia ya la contó Jesús para aquel tiempo. Yo la voy a contar a mi manera para el tiempo de hoy. Quiero que tengáis en cuenta lo que quiere decir la historia, porque vais creciendo, algún día seréis mayores, y esto lo tenéis que tener presente. La historia empieza así. Un muchacho, ya con unos 18, 19 años, se había criado en la iglesia y a esa edad le empieza un dolor de espalda. Va al médico y el médico le dice que ese dolor de espalda se quita caminando. Empieza a caminar y ve que verdaderamente es cierto, se le quitaba el dolor de espalda. Pero se aficiona a caminar y entonces piensa caminar más, empieza a hacer maratones. ¿Sabéis lo que es un maratón? Bueno, un maratón es donde va mucha gente, hace muchos kilómetros y llega a la meta. Empieza a hacer carreras y era tan bueno haciendo carreras que empieza a ganar premios, a ganar dinero, y entonces decide pasar de ciudad en ciudad ganando esos premios. Luego, como era muy bueno, empieza a pasar de país en país, corre todos los continentes y se empieza a olvidar un poquito de Dios. Con el tiempo, él llega a ser famoso, hay mucha gente que le sigue, muchos admiradores, muchos premios, muchos aplausos y gente que vive de él. Pero la edad no perdona y hay un tiempo en que ya empieza a decaer y empieza a no llegar el primero. Luego no llega ni el segundo ni el tercero, ya va del montón. Y empiezan los amigos a abandonarlo, el manager, el entrenador, lo abandonan todos. Han pasado muchos años, se ha hecho mayor. Y, como dije antes, se olvidó un poquito de Cristo. Cuando ya estaba muy mal, que ya no tenía dinero para sobrevivir, viviendo en una ciudad muy grande, en una mala casa, en un cuartito y casi sin recursos, empieza a recordar de su infancia, de sus padres y de su iglesia. Decide volver y vuelve a su pueblo. Cuando llega a su pueblo, el pueblo ya no es el mismo, ha crecido. Aquella aldea que dejó ya era una ciudad. Nadie lo conoce, nadie lo recibe. Pero él tenía en mente una cosa: volver a la iglesia. Decide en sábado ir a la iglesia del pueblo, que ya no estaba en el mismo sitio. Pero qué casualidad, ese día la iglesia estaba mejor que nunca. Los hermanos tenían una sonrisa, tenían un espíritu enorme dentro de la iglesia. ¿Sabéis por qué? Bueno, era porque Cristo Jesús estaba esperando. Cuando llegó a la iglesia, empezó a ver que los hermanos lo recibían, lo abrazaban con mucho amor. Cristo estaba muy feliz ese día. Bueno, esta historia se asemeja un poco a la que contó Jesús, el hijo pródigo. Volvió, y esto quiere decir que vosotros os vais a hacer mayores. Hay algunos que tienen 12, 13 años, 14, y a los 18 años empiezan a ser ya adultos y pueden decidir de su propia vida. Tenéis que tener muy presente que sin Cristo no hay nada, que el mundo no ofrece nada. Y si alguna vez, por casualidad, por una mala forma de pensar, dejáis la iglesia, recordad que siempre la iglesia os está esperando. Cristo Jesús abre su brazo para recibir al que abandona la iglesia. ¿Lo habéis entendido?
Bueno, mis hermanitos pequeños, tener siempre presente estas cosas y saber que fuera de la iglesia no es nada. Ahora podéis volver a vuestro asiento con vuestros padres. Yo personalmente estoy más convencido que el Espíritu Santo coordina todo. Amén. La historia de los niños va muy bien en conjunto con el canto que lo voy a cantar. Que en ningún sitio no se puede encontrar más bien que en nuestro Señor. Amén. Yo fui por agua nada más a Cristo y decir con gozo, ven a mí y sé jamás tendrás. Cristo llena mi frágil copa, ven y calma mi agobiante sed. Oh Maestro, dame de tu divino pan, como dádiva de tu gran merced. Hoy millones en el mundo entero que buscan cosas sin valor, muy lejos del tesoro eterno que encuentro en Cristo mi Señor. Cristo llena mi frágil copa, ven y calma mi agobiante sed. Oh Maestro, dame tu divino pan, como dádiva de tu gran merced. Si las cosas vanas que brinda el mundo tu hambre deja sin saciar, acude al pozo más profundo, fuente viva de salud sin par. Cristo llena mi frágil copa, ven y
gozo. Hoy, hermanos, estamos con casa llena. No veo muchas sillas vacías. Por aquí estamos llenitos, por aquí también, y creo que hasta por allá. Alabado sea nuestro Dios. Tenemos casa llena y la presencia de los ángeles. Ya he mencionado que tenemos algunas visitas, ya los he presentado, pero también quisiera extender, ¿no?, la bienvenida a todos aquellos que están aquí por primera vez. ¿Habrá alguien que haya venido aquí por primera vez, que esté con nosotros, que quiera levantar su mano, que esté aquí por primera vez? Aparte de Raúl. Raúl está por aquí. Es un joven que viene de paro por primera vez también. Bienvenido. Si quieren podemos ir subiendo las sillas y conocemos a Raúl, que nos va a ayudar. Aquí está Raúl apoyando a los jóvenes. Damos la bienvenida, hermanos, levantando nuestra mano. Bienvenido, Raúl. Que Dios te bendiga. También está Marc con nosotros. Bienvenido. Él es adventista cristiano, pero está visitándonos aquí desde hace ya un tiempito que no venía y hoy ha estado con nosotros también. Y cualquier otra persona que haya venido y que no le he dado la bienvenida, pues discúlpeme y siéntanse felices de estar en la casa del Señor. Hoy el tema, la reflexión de esta mañana, no la vamos a tener por una persona, sino lo vamos a tener por 5. Vamos a apagar el proyector de momento porque no se va a utilizar y quiero darle paso a los jóvenes, las jóvenes de Palma, para que suban aquí al púlpito y las conozcamos, y ellas son las que hoy tendrán el tema de esta mañana, y después un canto especial. Nuria va a cantar para nuestro Dios. Así que, chicas, bienvenidas, que el Señor las utilice, que el Espíritu Santo ilumine vuestras noches. Buenos días a todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Bueno, como dijo Charlie, venimos de Palma y pues hoy les traemos el culto y espero que sea de agrado para todos. Amén. No sé si aquí no es muy común, pero no sé si saben que en Estados Unidos el 24 de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias. Entonces, aunque aquí no se celebre, me pareció bonito hablar de él porque en sí es un tema muy guay, la gratitud, ¿no? Creo que es algo que no se le presta mucha atención, pero que sí que deberíamos de tener presente cada día. Así como para poner un poco de contexto, el Día de Acción de Gracias, su origen, viene de cuando los ingleses estaban creando colonias en Estados Unidos. Por cuestiones ideológicas se vieron forzados a huir de su país y emigrar hacia otros sitios. Entonces hubo un grupo de peregrinos que iban en un barco llamado el Mayflower y su destino era Virginia, pero cuando llegaron a un puerto, ellos sin saber muy bien a dónde tenían que ir, desembarcaron en otro lado. Entonces al llegar se encontraron solos, porque en Virginia sí que ya había habido asentamientos y se habían empezado a crear colonias, y entonces había gente preparados para esperarlos y acogerlos, pero donde llegaron no había nada. Entonces les tocó sobrevivir, y claro, al principio no lo llevaban muy bien, hasta que se encontraron con una tribu de esa zona que les enseñó a cazar, a buscar alimentos, a encontrar cobijo del frío y bueno, esas cosas. Entonces, cuando pasó el invierno, que habían podido empezar a cosechar y las cosechas habían empezado
decidieron celebrarlo. Y para celebrarlo hicieron una gran comida, como un banquete, y decidieron invitar a la tribu que les había ayudado. Entonces ese es un poco el origen del Día de Acción de Gracias. Aquí, como podemos ver en esta historia, los peregrinos vieron lo bueno que habían podido recoger y pues su lugar lo pusieron a servicio del resto y invitaron a esas personas a que pudieran disfrutar de esa comida todos juntos con la tribu para agradecerles lo que habían hecho por ellos. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo, ¿no?, de gratitud, de devolver un poco lo que los otros le habían enseñado a los peregrinos. Para ir a la base, si buscamos en el diccionario la palabra gratitud, dice sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer y a corresponder de alguna manera. ¿Qué piensan? ¿Piensan que es aceptada esta definición? ¿No? ¿Cómo lo definirías tú? Si haces algo por alguien, no lo tienes que hacer por lo que tengas que obtener de esta persona. No, ¿No? claro. ¿No es esto? No. No la entiendo. ¿Puedes volver a repetirla? La definición. Sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer y a corresponder de alguna manera. No hay que corresponder. No debe ser obligado. No es la obligación de responder de alguna manera, o sea, de hacer algo sí o sí, sino de estimar esa acción, de reconocer esa acción. No, la base no está en devolver, sí o sí, obligatoriamente, está en Agradecerlo. agradecerlo y en reconocer que otra persona está haciendo algo por ti. Bueno, entonces, teniendo esto en mente, cuando nosotros somos agradecidos con lo que tenemos, hay un estudio que dice que este sentimiento, que si nosotros lo vamos construyendo, nos beneficia positivamente en nuestro desarrollo, ya sea personal, con otros, psicológicos y físicos también. Este estudio me pareció muy interesante porque yo lo he visto en otros. Se hizo con adolescentes y el estudio era sobre por qué los adolescentes son cada vez menos agradecidos. Y hoy en día, bueno, yo personalmente sí lo veo, que mientras, o las últimas generaciones de niños, pues les cuesta un poco reconocer que el resto hace cosas por ellos. Entonces me pareció muy interesante que se haya hecho un estudio sobre esto. Hicieron un ejercicio práctico y ahí se vio ese resultado, ¿no? Que ellos, al comenzar a ser agradecidos con lo que tenían, pues mejoraba su relación personal con ellos mismos y con los otros, y a la vez también tenían beneficios psicológicos y físicos. Entonces, esto me llevó a pensar, si quieren buscar en sus Biblias, en Proverbios 17:22, que dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, cuando nosotros somos agradecidos con lo que tenemos, eso se ve y se refleja, mientras que si todo lo que o recibimos o conseguimos nos es sin más, nunca vamos a llegar a poder tener una actitud positiva con respecto a eso. Luego, quiero que leamos 1 Tesalonicenses 5:18.
si alguien lo quiere leer. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muchas gracias. Me gusta, bueno, o destaco el comienzo, ¿no? Dad gracias en todo. A veces no paramos a pensar en todo lo que tenemos. Creemos que para dar gracias tiene que ser un super acontecimiento o algo super guay que otra persona hace por nosotros, o sí, algo que digas, wow, esto me voy a acordar toda mi vida. Pero realmente tenemos que agradecer todo. Que podamos levantarnos cada mañana, que tengamos un hogar, que tengamos leche para hacernos el desayuno por la mañana, que podamos salir de nuestras casas con libertad, a trabajar, a estar con nuestros amigos, a hacer la compra, lo que sea. Cuando nosotros damos gracias, ya sea hacia otra persona que hizo algo por nosotros o hacia algo que nos ocurrió, eso demuestra que valoramos lo que tenemos. Pero muchas veces el decirlo, o sea, se puede hacer una diferenciación entre ser o estar. Si nosotros, la diferencia entre ser y estar es que ser es algo continuo y estar es algo cambiante. Entonces, creo que nuestro objetivo tiene que ser agradecidos. Porque nosotros podemos decir que estamos agradecidos, pero puede quedarse solo en palabras. Sí, estoy agradecido, gracias. Y ya está. Pero si nosotros somos agradecidos, eso es algo que se va a reflejar en nosotros. Que el resto puede verlo en nuestro carácter. Tenemos que expresarlo porque así ese sentimiento no se va a quedar guardado. Cuando nosotros dejamos ese sentimiento guardado, puede llegar a convertirse en orgullo o en arrogancia. Damos quizás por hecho que el resto va a hacer algo por nosotros o que las cosas se nos son dadas porque sí. Si vamos a la Biblia otra vez, bueno, yo cogí 2 ejemplos, hay muchísimos, pero yo cuando estaba preparando el tema pues pensé en estos 2. El primero está en Lucas 17, en concreto yo escogí los versículos 15 y 16, que es la historia del grupo de leprosos que se encuentran con Jesús y cuando Jesús les da la orden de que vuelvan, solo uno se regresa a agradecerle. Y me gustaron esos 2 versículos, Lucas 17, 15 al 16, que dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró a sus pies, dándole gracias. Y luego el otro es la historia de Rahab en Josué 2, 12 al 14, que bueno, me gustaron estas 2 historias porque la primera sí que vemos claramente que es una persona que agradece a Jesús, ¿no? Siempre debemos estar agradecidos a Dios por todo lo que hace por nosotros. Pero me gustó ver en la Biblia un ejemplo de que eran 2 personas iguales, no sin condición divina. Siempre hay que tener presente de que Dios está con nosotros, que Dios hace todo por nosotros y que Él quiere nuestro bien, pero también están las personas que están a nuestro alrededor y esas personas también, si nos quieren, si nos aprecian, también buscan nuestro bien y nuestro bienestar. Entonces me gustó esta historia y bueno, son los versículos 12 al 14, que es cuando Rahab le pide que así como ella los tuvo en bien y
que se le devuelva el favor, ¿no? Y de que su familia esté protegida en ese momento. Y me gusta la respuesta que dice, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces, ahora, para seguir con el tema he traído 4 ayudantes que están aquí y bueno, quiero que en todo momento tengamos en mente la palabra agradecimiento, ser agradecidos y este concepto, ¿no? Y ahora las chicas pues les van a explicar o van a presentar diferentes maneras en las que podemos mostrar este agradecimiento. Hola, feliz sábado. Feliz sábado. Muy bien la semana, ¿verdad? Sí. ¿Con dificultades? Un poco. ¿Sí? Bien. La gratitud, ¿sí? Cami hablaba acerca de cómo ser agradecidos y me gustó que en el versículo que dijo de 1 de Tesalonicenses 5:18 tenemos que dar gracias en toda situación. A veces pensamos que nosotros debemos agradecer o estar gozosos cuando nos pasan cosas buenas, ¿sí? Cosas positivas, bendiciones, y eso sí debe ser una realidad, pero también cuando se refiere a todas situaciones, también en las dificultades, ¿sí? Como hijos de Dios siempre tenemos algo para agradecer y más debemos hacerlo en las situaciones difíciles, ¿sí? No quiere decir que uno tiene que negar ese dolor o hacer de cuenta que no está, sino que cuando atravesamos esas dificultades debemos agradecer a Dios y también reflexionar en el hecho de qué me está enseñando esta dificultad, esta prueba, ¿sí? Me gustaría que leamos Filipenses 4, del 6 al 7, si alguien lo puede leer. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mi versión dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Sí? No sabemos por las dificultades, por las pruebas o incertidumbres por las que pasaron nuestros hermanos en esta semana o a lo largo de este año. No es necesario saberlas tampoco. Pero sí tenemos que tener presentes que Dios nos dio la fortaleza de poder estar hoy aquí reunidos, compartir y alabar. Y creo que esa es una muy buena manera de agradecer, ¿sí? Pero bien, como decía Cami hace un momento, a veces no sabemos expresarlo con palabras o a veces no utilizamos más bien las palabras para hacerle presente este agradecimiento. No solo a Dios, sino a las personas. Es por eso que tenemos que pensar que es un privilegio que no solamente podamos estar aquí, sino que nuestro hermano también puede estar aquí presente. Y a pesar de que pensamos que nuestros problemas son un océano, no solamente tenemos que mirar a nuestras dificultades, sino a las del hermano. Y qué buena manera de hacerlo, sino con palabras, ¿sí? Por eso no tenemos que ser tímidos al expresar, porque unas palabras de aliento, un agradecimiento por haber venido acá, pueden ser de ánimo para esa persona y quizás se puso a pensar y decir, bueno, este es el último sábado que vengo porque uno la está pasando mal y no sabemos cómo expresarlo. Entonces unas palabras de aliento edifican mucho y también nos une como hermanos en Cristo y como familia. Por eso me gustaría que nos pongamos de pie o sentados como están y hablar al hermano que tenemos al lado, izquierda o derecha o al frente, y agradecerles por haber venido hoy y que su presencia es importante, no solamente para nosotros, sino para Dios. Así que los invito a que nos pongamos de pie y nos demos un fuerte abrazo, un cálido abrazo y le digamos gracias por haber venido hoy.
Bueno, ahora veo más sonrisas, veo más alegría, ¿sí? A veces nos olvidamos que estas pequeñas acciones nos pueden mejorar el día, la semana, el mes, ¿sí? No nos olvidemos, ¿sí?, de agradecer, de mostrar, ¿sí?, nuestro afecto ante las otras personas. Y me gustaría leer un pequeño párrafo que dice: los conceptos que se formulan en palabras se fortalecen en nuestra mente. Algo tan sencillo como la respuesta a un buenos días, un cómo estás, gracias por venir, de una u otra manera va a demostrar gratitud o falta de ella. Debemos esforzarnos por mostrarnos agradecidos cada día que podamos. No nos sintamos tímidos, hermanos, y que lo que hicimos hoy pueda ser una costumbre, pueda crearse como un hábito, ¿sí?, de agradecer todos los sábados o cada vez que veamos a alguien, de gracias porque viniste hoy, ¿sí? Muchas gracias. Amén. Feliz sábado, hermano. Feliz sábado. Bueno, expresar gratitud a través del canto. Nosotros podemos expresar gratitud a Dios por las cosas que hace por nosotros en realidad de muchas formas, pero nuestros himnos, estos himnos que escuchamos todas las mañanas por el coche, viniendo a la iglesia, son realmente una forma de agradecerle a Dios. Y además el canto en la Biblia es usado para exaltar a Jehová por su poder liberador y también por la confianza que tenemos nosotros en ese poder liberador. Todo esto mientras esperamos la liberación. Algunos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia son cuando el pueblo de Israel cantó después de cruzar el Mar Rojo. El pueblo de Israel venía a estar pasando por una época muy mala, muy estresados, huyendo, y el hecho de que Dios haya estado con ellos todo el rato y que además los haya salvado ahí a último momento con el plan que él tenía, pues lo primero que les surgió fue entre todos ponerse a cantar y a alabar a ese Dios que les había dado el regalo de esa salvación. Esta historia la podemos leer en Éxodos 15, del 1 al 21, pero como no vamos a leer ahora los 21 versículos, si me queréis acompañar, voy a ir destacando algunos versículos donde podemos ver reflejado esta alabanza por el canto. El versículo 1 dice: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Amén. El versículo 2 dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El versículo 18 dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. O sea, los israelitas estaban completamente felices y agradecidos y no podían sacar de dentro toda la felicidad que tenían y el agradecimiento hacia Dios. Y es súper bonito poder verlo en estos versículos. Otro ejemplo que podemos encontrar en la Biblia es cuando David venció a Goliat. O sea, que todos sabemos que era prácticamente imposible, porque David era comparado a Goliat una hormiga, y sin la ayuda de Dios él no podría haber conseguido vencer a Goliat. Y es por eso que el pueblo, al ver que Dios había puesto otra vez su mano, pues no le surgió otra cosa que ponerse a cantar entre todos con alegría. Y esto lo podemos encontrar también en Samuel 18:7, si me queréis acompañar. Primera Samuel. Y dice: y cantaban las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000. O sea, ellos pudieron ver ese poder que puso Dios para que David venciera a Goliat. Y en realidad yo podría seguir mencionando muchos ejemplos donde Dios ha bendecido a sus hijos y donde su respuesta innata ha sido alabarle con el canto. Y vamos a ponernos todos juntos a cantar todas las voces, ya sea que canto bien, canto mal, que no entono ni una. Vamos a cantar y alabar a Dios. Siempre para agradecerle, demostrarle ese amor y lo oro. Y yo ahora quiero que os quedéis pensando cuál es ese himno que a vosotros os toca el corazón, que os da escalofríos, que os da ganas de poneros de pie, poneros la mano en el corazón y alabar a Dios. Ese himno que cuando de golpe están los dinamizadores cantando y veis: ay, madre mía, ese es mi himno favorito, qué bien, qué alegría que lo han puesto hoy. Pues ¿cuál es ese himno que realmente os llena por dentro? Yo os dejo que el mío es el 434, por si lo queréis escuchar. Amén. Amén. Amén.
Shalom, hermanos. Shalom. Para comenzar, antes de decir la parte que me ha tocado, me gustaría que me leyeran Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Mi parte se trata de expresar la gratitud en base a acciones a favor a otros. Las bendiciones que recibimos son porque Dios nos las quiere dar. Y cuando tenemos esas alegrías que son tan explosivas dentro de nosotros que nuestro primer instinto es compartirlas. ¿Qué alegría más grande cuando la puedes decir con otros, que se alegran contigo y esa alegría aumenta? Por eso Dios quiere que todo aquello que hagamos, tanto si es por nosotros como si es por los demás, lo hagamos de corazón, porque de esta manera es como más podemos disfrutarlas. Entonces, la gratitud nos motiva, nos ayuda y nos fortalece. Ejemplos que podríamos encontrar en la Biblia, muchísimos claramente, pero me gustaría destacar en Marcos 5, 15 al 19, la historia del endemoniado. Dice en la Biblia que... ¿Se me deja buscarle, por favor? ¿Cuánto? Dice que llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Imaginaros, era un desgraciado, nadie lo quería, estaba abandonado, estaba solo. Muchas veces quizás no estamos en estas condiciones, pero nos sentimos así. No obstante, Jesús siempre está ahí para darnos la mano, levantarnos para seguir adelante, porque a Él no le importa cómo lo buscamos por fuera, sino nuestro corazón. El endemoniado, bueno, el caso, esta persona vio la gracia, vio lo bueno que es Jesús y le quiso seguir. No obstante, a veces pensamos que hay algo que es lo correcto. Y no digo que no sea lo correcto seguir a Jesús, solo que Jesús tenía otros planes para él. Otro ejemplo es en Esther, cuando Mardoqueo, pese a ser de otra nación, ayudó al rey. Le dijo, oye, están haciendo un complot contra ti para matarte. Y el rey estuvo tan agradecido que honró a Mardoqueo. Otro ejemplo que quiero destacar es Marcos 14:3. Donde Simón, que era un leproso, y al igual que el anterior personaje de la Biblia, que tuvo una legión dentro de él, los leprosos, como muchos sabremos, tenían que vivir fuera. Imaginaros, tener que abandonar a tu familia, en el caso de que seas un adulto, dejar a tus hijos, a tu esposa o, bueno, a quien hayas tenido a tu lado, tener que irte y esa era tu suerte. Está, el fin. No obstante, Jesús se aclaró y lo salvó. Gracias a eso, bueno, Simón, el que antes fue un leproso, para dar gracias, puso una acción que fue invitar a Jesús a una cena. Asimismo, quiero recalcar lo que nos dice Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Con este versículo podemos ver que incluso a los hermanos más pequeños, hoy en la escuela sabática decíamos que en cuanto a la segunda venida, respecto a tanto pequeños como grandes, y se refería a pequeños de estatura o pequeños de edad, y resulta que eran pequeños de edad. A lo que quiero llegar es que cuidemos a los pequeños, porque nunca se sabe lo que puede ocurrir y están siempre frente a amenazas. Pero no es lo que me quiero enfocar ahora mismo, sino en la gratitud. Imaginaros a aquellos padres, y seguro que aquí hay muchos,
cuando vuestros niños eran pequeños, o los niños que ahora mismo nos acompañan en la iglesia, una de las maneras que tienen de demostrar ese amor, esas gracias papá, gracias mamá, es mediante los dibujos. Algo tan chiquito que para el niño es tan grande. Mira, hay un ejemplo. Una pena que no lo veáis, pero hay un ejemplo. Algo tan pequeño, tan que para muchos es tipo, es un dibujo, ¿qué más da? Pues lo mismo con Jesús. Darle las gracias a Él con cosas pequeñas significa muchísimo. Y al igual que nosotros, para otros, pequeñas acciones como, bueno, hay muchísimas. Pues pequeñas acciones pueden hacer un gran cambio, los detalles sí importan. Y bueno, asimismo, hermanos, como hemos visto en los ejemplos tanto de la Biblia como en los niños pequeños, os invito a que tanto yo como todos nosotros demostremos el amor de Dios mediante estas acciones. Amén. Amén. Buenos días. Buenos días. A mí me toca la última parte y yo quería hacer como dos columnas, digamos, de cómo el carácter de Dios es generoso y como hablábamos es, es un carácter que siempre ofrece. Por ejemplo, hay una cita de Elena de White que creo que todos habremos escuchado en El deseado de todas las gentes, que dice: no hay ningún pájaro que surca el aire, ningún animal que se mueve en el suelo que no sirva a alguna otra vida. No hay siquiera una hoja del bosque, ni una humilde brizna de hierba que no tenga su utilidad. Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales. Por ejemplo, también las flores exhalan fragancia y ostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar 1000 mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, recibe las corrientes de todas las tierras, pero recibe para dar. Las neblinas que ascienden de su seno riegan la tierra para que produzca y florezca. Es un ejemplo de que todo en la creación de Dios recibe para dar. Amén. Y la creación nos demuestra el carácter del Creador, ¿no? Nos demuestra qué quiso transmitir el Creador con su obra, y es recibe pero siempre para dar. Otro ejemplo es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, dio lo más importante, lo más profundo de su ser, Dios, por nosotros. Puso en juego el cielo entero para nuestra salvación. Es otra vez este ejemplo de dar, pero dar hasta que duela. Y en la misma cita hay una frase que me he leído a propósito, y es: antes de decir todo esto de cómo la creación recibe para dar, empieza diciendo: fuera del egoísta corazón humano. Es decir, fuera del corazón egoísta humano no hay nada que viva para sí. Y empieza a nombrar toda la naturaleza. Es decir, nuestro corazón es como lo único que no refleja en ese sentido el carácter de Dios. Y Dios, en su misericordia, nos ha dado una práctica, varias, como hemos estado escuchando, pero a mí me ha tocado una que son las ofrendas. Y digo que nos lo ha dado Dios en su misericordia porque es algo que nosotros damos, pero damos también para nuestro bien. Es como un entrenamiento para nuestro corazón egoísta. O sea, Dios nos dice: tú no sabes dar. A ti mi carácter se te ha borrado. Tú no eres como el resto de mi creación que recibe para dar. Estás roto, estás en pecado.
transforme, que ese es mi ideal, que vuelvas a ser como yo, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros llegamos a estar tan en pecado, tan ciegos, que incluso una práctica que Dios nos ha dejado para nuestro bien, como es dar ofrendas, que puntualizo, ofrendas puede ser de muchos tipos, no hablamos solo de ofrenda en dinero, entra también, pero ofrendas es todo, es nuestra energía, es nuestro tiempo, son nuestros talentos, son nuestros recursos, o sea, ofrendamos todo lo que somos. Y en la Biblia hay varios ejemplos de darnos como ofrenda a Dios, darnos como sacrificio vivo, digamos. Entonces, yo quiero apuntar a un peligro que también los seres humanos podemos correr con esto de las ofrendas, y es dar ofrendas con las intenciones equivocadas. O sea, yo entiendo que Dios me ha dicho que yo, para deshacerme de mi corazón egoísta, tengo la posibilidad de devolverle o darle lo que Él ya me ha dado antes. Entonces, ofrendo mi tiempo, ofrendo mi energía, ofrendo mis recursos, ofrendo lo que soy. Pero es que aún eso lo podemos hacer mal. Somos expertos en hacer las cosas mal a los ojos de Dios. Y es muy peligroso, porque cuando haces algo que aparentemente es para Dios con las intenciones equivocadas, te estás equivocando el doble. Y a mí se me han ocurrido dos peligros que pueden ser: uno, hacerlo para callar mi conciencia, pero sin una relación real con Dios, solo para que esa voz interna no me atormente. Y otra es hacerlo para que otros me vean. Puede haber muchas otras razones. Cada uno, si examina su corazón, verá verá por qué puede hacer algo supuestamente para Dios que realmente no sea para Dios. Pero creo que a grandes rasgos podemos ver estas dos, ¿no? Hacer algo aparentemente para Dios pero para mí mismo, o hacer algo aparentemente para Dios para que otros me vean. Y quiero acabar leyendo el texto de Mateo 6, del 1 al 4, y dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y creo que esto se aplica a las ofrendas. Habla de dar a los necesitados, pero se puede aplicar en el dar en general. Si tu intención, o si mi intención, dando algo para Dios, aunque sea en mi inconsciente, en algo que no decido, digamos, es algo más que solo dar a Dios en gratitud y como ofrenda pura, sin ninguna otra intención, mi recompensa ya la he recibido, pero no la he recibido de Dios. La he recibido o de mí mismo, o del homenaje que me dan los demás, o del reconocimiento externo que tengo. Pero la Biblia es clara: su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Y nada, me parecía bastante importante puntualizar esto, porque queda muy bonito desde aquí arriba decir que hay que ofrendar, que Dios nos recompensa si ofrendamos, pero es que no estamos hablando no somos seres perfectos. O sea, es que hacemos mal hasta el dar. Entonces creo que es importante que cada uno examine por qué da
murió físicamente, pero en su corazón ya había decidido que su hijo era una ofrenda para Dios. Después de eso, que es como lo máximo que Abraham le podía dar a Dios, Dios le dice, para, no mata a su hijo y no se queda tranquilo con eso. Vemos un par de versículos después que ofrecen sacrificio como ofrenda un cordero. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, ostras, qué bien, me he librado al final de darlo, y se hubiera ido tan tranquilo a seguir con sus cosas. No, Abraham, su corazón, ahí se ve como sí que era un corazón como el que quiere Dios, que da y da y da y no se cansa de dar y recibe para dar. Porque Dios le dijo, no hace falta que me des a tu hijo, y él por decisión propia dijo, pues te agradezco que no te haya tenido que dar a mi hijo, así que te doy un cordero. O sea, es dar. Pero eso solo lo logramos con un corazón transformado. Y un corazón transformado solo se logra con una relación sincera y real con Dios. Amén. Y que lo que dé, se lo dé a Él, cara a cara. Que nadie más me importe y que mi ego ni yo no exista. Amén. Amén. Gracias. Bueno, me gustaría que con todos estos ejemplos que hemos visto nos quede grabado en nuestra mente que nuestra manifestación de gratitud tanto a Dios como a los demás tiene que ser algo constante, que no sea algo esporádico. No sé si, seguro que sí, porque es muy cliché, pero si han escuchado la frase de no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde. Pues creo que deberíamos de trabajar en que ese dicho o esa frase no se convierta en algo que tengamos que experimentar, o si ya lo hemos experimentado, en algo que se repita. Tenemos que dar gracias por todo lo que tenemos. Por lo que los demás hacen por nosotros, por lo que recibimos, por lo que tenemos, por lo que conseguimos con nuestros propios méritos, por todo hay que ser agradecidos. Cuando nosotros somos agradecidos, eso, como dije antes, se refleja en nuestro carácter. Y creo que también es algo, así como tenemos que dar ejemplo de lo que es una buena conducta, o de lo que es ser un buen cristiano, o de ser educado, y un largo etcétera, creo que también tenemos que dar ejemplo en cómo ser agradecidos con todo lo que tenemos. Y si nosotros damos ejemplo y eso se refleja en nuestro carácter, creo que eso también motiva a los demás a querer ser así. Me gustaría, así como dinámica, pero cada uno lo piensa. Cuando estabas preparando el tema, encontré una anécdota de una persona que contaba que para el Día de Acción de Gracias pues se iban a juntar familias y amigos, y quería pues pensar en hacer algo más que simplemente pues juntarse a cenar. Entonces creó como un frasco de agradecimientos y puso dentro diferentes papelitos con cosas por las que agradecer. Y esto, cuando lo presentó a sus amistades, pues terminaron todos llorando, porque al leer los papelitos cada uno y el que quería compartía, se dieron cuenta de todo lo que había para agradecer realmente. Y me gustaría nombrar algunos que me parece que pueden ser insignificantes, así a simple vista, pero es importante tenerlo en cuenta también. Uno de los papelitos decía: nombra una canción que ha sido una bendición para ti este año. Podemos decir, ¿por qué voy a agradecerle una canción? ¿No? Si está ahí, ¿no? O sea, no es sin más.
Pero como hablaba Meli antes, quizás esa canción nos levanta el ánimo, o en un momento en el que estemos muy tristes la escuchamos, o tanto porque la buscamos o porque nos aparece, y nos hace darnos cuenta quizás o recordar un momento en el que estábamos en otra situación, y hay que dar gracias también por eso. Otro ejemplo, nombra a un amigo que ha sido una bendición para ti este año. ¿Qué libro ha sido una bendición para ti este año? Hay cosas que no nos damos cuenta. Uno dice, ¿por qué voy a agradecer por un libro? ¿Por qué voy a agradecer por una canción? Pero son esos pequeños detalles que hacen que vayamos construyendo nuestro agradecimiento. No es solo grandes hechos en nuestra vida, sino estos pequeños detalles que podemos tener cada día. Y para terminar, me gustaría que leamos Salmos 107.1. Dice, alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque Él es bueno. Dios nunca deja de amarnos. Amén. Bueno, pues yo quiero dar las muchas gracias a estas chicas. ¿Cuántos estamos agradecidos con ellas? Porque la verdad es que cada punto que habéis destacado ha sido bastante importante, y yo lo sentí que fue la palabra de Dios. Que Dios hablaba en su corazón. Así que muchas gracias por participar, y Dios les siga bendiciendo. Y ahora vamos a escuchar un canto especial por ella, y después oramos y salimos. Y sin embargo nuestra vista
abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar, cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, pudiese hablar en la lengua de cabras, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Gloria a Dios. Gracias, Gloria. Con este bonito canto finalizamos, nos colocamos de pie para hacer una oración y luego cantaremos el Shalom. Si alguien nos ayuda a encender el proyector. Oremos. Amado Padre, muchas gracias, Señor, te damos por este culto. Gracias porque hoy hemos recordado lo mucho que te debemos. Y queremos, Señor, no solamente estar agradecidos, sino ser personas agradecidas. Gracias porque has enviado a tu Hijo unigénito, lo has dado para nuestra salvación. Así también nosotros queremos corresponder a todo eso que tú has hecho por nosotros. Por favor, bendícenos a todos, que podamos vivir una vida espiritual, una vida cristiana, que pueda alabar tu nombre, que podamos, Señor, seguir haciendo tu voluntad y que cualquier dificultad que cada uno tenga, la podamos poner en tus manos. Bendice, Señor, a los jóvenes que han presentado el programa, a los jóvenes de Palma que han venido a acompañar y que se quedarán también para el programa de tarde. Que tú bendigas, Señor, sus vidas, su iglesia y su futuro. Y también por nuestros jóvenes y por la iglesia de Ica. Quédate en nuestro corazón, perdona nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.